Dice en su introducción, las circunstancias y las personas nos pueden robar el gozo, pero también las cosas. ¿Recuerdan que hablamos de las cosas la otra vez? Y con este ladrón, y es con este ladrón que el apóstol Pablo trata en Filipenses 3. ¿Cuál es el ladrón de Filipenses 3? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Las cosas. Las cosas. Ese es el ladrón con el que trata Filipenses 3. Ese cuadrito que tienen ahí, versículos de 1 al 11, habla del pasado de Pablo. El contador, pérdida y ganancias. Estaba en déficit, estaba sobregirado. Dice lo estimado como pérdida. Y luego vienen los nuevos valores. En el versículo 12 al 16 habla del presente de Pablo. Es el atleta, prosigo a la meta. Nuevas fuerzas. Versículo 17 al 21 es el futuro de Pablo, es el extranjero. Somos extranjeros aquí, dice, ¿verdad? Entonces, nueva visión. Esas son el cuadro de capítulo 3. Oh, ahí lo tienen, ¿verdad? No se lo había puesto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ahora sí lo tienen ahí. Ahora sí. El apóstol Pablo está describiendo la mente espiritual. Y los versículos 18 al 19, él describió a los cristianos profesantes que se preocupan por las cosas terrenales. Es el tipo de creyente que, como el que cayó en las zarzas, la semilla que cayó en las zarzas, creció la semilla, pero las cosas del mundo les enredaron y ahogaron. Bueno, ¿qué dice el apóstol? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Hay cristianos así? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos religión, pero todavía estamos enraizados en la tierra. Nuestra ciudadanía todavía está aquí. Somos ciudadanos de la tierra. Luego en Filipenses 3:20, el apóstol Pablo describe al creyente con la mente espiritual. Este creyente se preocupa por las cosas celestiales o espirituales. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes recordarán, dijimos que Filipos era una colonia, ¿de dónde? Romana. Filipo era una colonia romana, entonces era Roma lejos de Roma. Es como la embajada de cualquier país, es ese país en ese otro país. Entonces, Filipos era una parte de Roma lejos de Roma. Lo que San Pablo está diciendo es que nosotros, como ciudadanos del reino, debemos tener la colonia del cielo lejos del cielo. ¿Sí me explicó? Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, por lo que aquí en la tierra nuestra colonia debe representar el cielo, lejos del cielo. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos? ¿Qué responsabilidad más grande? Es fácil envolvernos en las cosas, no solamente las cosas tangibles, sino también las cosas intangibles. ¿Qué es algo tangible? Es algo que se puede tocar. Que se puede ver, que se puede tocar. Esto es tangible. Esto es tangible. Tangible. Pero las intangibles, ¿qué son esas? Aquellas cosas que no se pueden tocar. No se pueden tocar. Un ejemplo de cosas intangibles que no se pueden tocar. El aire.
¿Ok? No lo puedo tocar. No- Puedo respirar, pero nos toca, ¿no? Nos toca. Pero hablando de cosas de este mundo que no son tangibles. ¿Ok? Por ejemplo, intangible, reputación. No se puede tocar. Fama. Logros. Entonces, las cosas, las tangibles y las intangibles, cosas tangibles que nos pueden apartar de Dios. ¿Qué cosas? el dinero, Dinero. ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? pasiones, vicios, Los vicios. Los vicios. pasiones desordenadas. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es fácil envolvernos en las cosas tanto tangibles como intangibles. Las cosas que podemos ver y tocar y las cosas que no podemos ver son cosas que pueden interferir en nuestra relación con Dios. ¿Ok? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sí. Cuantas cosas eran ganancia han quedado atrás. Las considero pérdidas. Por eso la lección de hoy, ganancia, pérdida versus ganancias. Entonces, en el caso de Pablo, él tenía algunas cosas intangibles como logros religiosos. Él era una persona muy, muy moral. Entonces, nosotros podemos ser atrapados hoy, tanto por cosas tangibles como intangibles, y como resultado perder nuestro gozo. Porque por andar buscando las cosas, el afán de las cosas, no nos permite gozarnos en nuestra relación con Cristo. Ahora, las cosas tangibles no son así pecaminosas. No necesariamente. Hablamos del dinero, pero el apóstol Pablo no dijo que el dinero es pecado. No, el amor al dinero. Cualquier cosa que venga a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, sea el dinero, sea la fama, sea la familia, sea el trabajo, ya está interfiriendo. Pero Dios no dice que las cosas tangibles son malas. Dice que Dios todo lo que creó fue bueno. Fue bueno. Y Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para poder vivir. Él dice por qué se preocupa por la comida y por el vestido. Él no está diciendo que no necesitamos ni comer ni beber. Solamente dice que Dios sabe que la necesitamos, que dependamos y confiemos en Dios. Lo necesitamos. Y Él nos da todas las cosas, dice el apóstol Pablo, en abundancia para que las disfrutemos. Pero Jesús nos advirtió que nuestra vida no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. Si no, esa gente millonaria no sería la gente más feliz, que no más gozosa, ¿no es cierto? ¿No está eso? Ok, apúntenlo entonces. Dice la hermana que está ahí. Ay, no. Ok, apúntenlo si creen que es una buena, apúntenlo. Jesús dice eso, ¿sí, no? Que la felicidad, la vida no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. La cantidad no es garantía de calidad. ¿Y eso sí lo tienen? ¿Tampoco? Oh, ok. Ahí ahorita llegamos a la palabra clave. No se preocupen. Ahora, porque estamos hablando de que somos atrapados por las cosas, ¿no? Y Jesús dice que la vida no se define por las cosas que tenemos. Y también dice que la cantidad de cosas no son garantía de una calidad de vida. Es decir, de otra manera, no habrían tantos famosos quitándose la vida. No habían tantos famosos usando drogas, buscando la ayuda en las drogas.
Es triste, hasta cierto punto yo digo, qué lamentable, ¿no? Que personas que tienen todo, materialmente hablando, no tienen lo más importante, gozo, y siguen buscándolo. La fama no les ha dado gozo, la riqueza no les ha dado gozo, la influencia no les ha dado gozo. Solo Cristo da gozo. Muchas personas tienen cosas que el dinero puede comprar, pero han perdido las cosas que el dinero no puede comprar. Entonces la palabra clave es lo que ustedes tienen ahí. La palabra clave en Filipenses 3, 1 al 11 es considero. O en inglés dice count o cuento. Considero pérdida. Cuento como pérdida, count. Pocas personas se sienten a sopesar seriamente los valores que controlan sus decisiones y sus rumbos. ¿Se ha puesto a preguntar usted, puesto a pensar, se ha preguntado alguna vez, qué es lo que controla mis valores? ¿O cuáles son mis valores? Muchas personas hoy son esclavas de las cosas y como resultado no experimentan el verdadero gozo cristiano. Ahora, en el caso del apóstol Pablo, las cosas por las que vivía antes de conocer a Cristo le parecían entonces muy encomiables. Una vida justa, una vida de obediencia a la ley, refiriendo a la religión de sus padres. Pero ninguna de esas cosas le trajo la satisfacción ni le dio la aceptación ante Dios. Entonces, podemos ser bien religiosos, podemos ser bien morales, tener una moralidad muy alta, pero eso no nos va a hacer aceptos delante de Dios. Pablo era una persona, en cuanto a la ley, dice que era intachable. Fariseo de fariseos. Sí. Entonces, como la mayoría de las personas religiosas hoy, Pablo tenía suficiente moralidad para evitar problemas, pero no la suficiente justicia para ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Ok. Tenía moralidad para evitar problemas. Es más, lo admiraban. Hay personas que son muy admiradas por su moralidad. Son personas honestas. Son personas cuidadosas. Es decir, lo mantienen sin problema, pero no lo suficiente justicia para ir al cielo. ¿Ya? Me gusta esta declaración. No eran las cosas malas que mantenían a Pablo lejos de Cristo, eran las cosas buenas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mantenía a Pablo lejos de Cristo? La ley, su religión. Es decir, su religión, la obediencia a la ley, su nacionalismo, eran cosas buenas. Pero eso lo mantenía lejos de Cristo. ¿Ah? Estaba ciego a la verdad. Entonces, uno puede, como yo digo algunas veces, hay personas que están sinceramente equivocadas. Es decir, no es que no quieren, no creen, que creen que no, creen lo que crean, que estén equivocados, lo creen sinceramente. Y Pablo era uno de esos. Estaba sinceramente equivocado. Él tenía que perder su religión para alcanzar la salvación. Y esa es la clave. Tenemos que recordar que la salvación no es una religión, es una relación con Cristo. Entonces, nosotros podemos ser religiosos y eso nos hace buenas personas. Es más, la religión buena hace buena a las personas.
pero no necesariamente aceptables delante de Dios. ¿Sí me explico? La buena religión va a ser las personas buenas, pero no necesariamente aceptable delante de Dios. Sí, porque hay gente que no son cristianas, no son críticas, son buenas personas, mejor que los cristianos. Sí, pero hay unos cristianos religiosos que son, hay muchos cristianos que nuestra religión nos hace buenas personas, pero no nos hace aceptos delante de Dios. Tenemos un testimonio bonito, la gente nos admira, son ganancias intangibles, pero no necesariamente nos hace aceptos delante de Dios. Un día Saulo de Tarso, el rabí, encontró a Jesús, el Hijo de Dios, y ese día cambiaron los valores de Saulo. Cuando Saulo abrió sus libros para evaluar su riqueza, descubrió que aparte de Jesucristo, todo por lo que había vivido hasta ese momento, dijo él, era basura. Y lo lleva al extremo de decir estiércol. Pensar que un hombre como Saulo, observador de la ley, religioso extremo, celoso, fariseo de fariseos, un hombre con una nacionalidad de la tribu de Benjamín, la tribu chiquita y la tribu que estuvo a favor de David cuando su hijo Absalón se devolvió. Es decir, entre lo bueno era bueno. Como él dice, si tienen ustedes de qué gloriarse, yo más. Pero nada de eso les hizo acepto delante de Dios. Y no fue sino hasta el momento en que encontró con Jesús que los valores de Pablo cambiaron. Ok, entonces vamos a hablar dos cosas. Vamos a hablar la obra de la justicia. Hermano pastor, Sí, hermano. esto se llama, sería bueno que lo explicara, conversión. ¿Qué significa la conversión? Tuvo una tremenda conversión. ¿Qué es un cambio de dirección? La conversión es lo que es cambio de dirección. Es un cambio de 180 grados. La circunferencia tiene 360 grados. Si yo hago un cambio de 360 grados, quedo donde estaba. Pero de 180 grados, si yo voy aquí y hago es como una U. Esa es conversión. Cambiar de dirección. Y arrepentimiento es tener vergüenza y dolor por el mal que hicimos. Primero ofender a Cristo, a nosotros, el daño que nos hicimos nosotros y probablemente el daño que hicimos a otras personas. Entonces conversión y arrepentimiento van juntas. Dar la vuelta y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces tenemos la exhortación. El apóstol Pablo le llama perros. Qué feo, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos míos, versículo 1 al 3, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a reescribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de los perros. De tres cosas le pide que se cuiden. Que se cuiden de los perros, que se cuiden de los que hacen el mal y que se cuiden de los que mutilan el cuerpo. De tres grupos. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de cuidarse de los perros? Estaba hablando de los ortodoxos. Él estaba hablando de los gentiles. Bueno, aquí está hablando de los ortodoxos, pero los judíos, para los judíos, los perros eran cualquier otra raza que no era judía. Entonces, pero el apóstol Pablo aquí no se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a los ortodoxos, como decía la hermana. ¿Y qué es un ortodoxo? Es una persona que está cumpliendo los mandamientos de la ley a la perfección. Sí, es la ortodoxia, ¿no? Cuando ortodoxo quiere decir la manera correcta de hacer las cosas. ¿Ok?
la forma correcta. Ahora, yo puedo estar equivocado, pero esa es mi ortodoxia, recuerde. Que mi ortodoxia no quiere decir que es lo correcto. Nosotros tenemos cierta ortodoxia como Iglesia del Nazareno, tenemos nuestras, y pensamos que una persona que está fuera de eso probablemente no está bien. ¿Ve? Entonces, es la forma correcta de creer. Y para los judíos, obviamente, ellos eran el pueblo de Dios. Tenía que estar en lo correcto, y esa era la ortodoxia. Ese es lo correcto, es la manera, la forma correcta, la creencia correcta. Por eso es que el apóstol lo primero que le dice, cuídense de esos judíos que son ortodoxos. Pablo estaba comparándolos a esos maestros falsos con los basureros despreciables para la gente, que eran despreciables para la gente decente. Es como diríamos, no vamos a ir a buscar basura, algo de valor al basurero. La gente en los países pobres busca. Pero nuestra manera de ver es que el basurero solo cosas que no valen están, cosas que han perdido su valor. Y Pablo compara a este grupo de personas así. Y luego habla de los que hacen mal. Estas son personas que enseñaban que el pecador era salvo por la fe más las buenas obras, especialmente las obras de la ley. Ahora, el apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, está el grupo que decía, sí, nosotros necesitamos tener fe, pero necesitamos hacer obras. Y está el grupo mismo de judaizantes, porque la ley, recuerda que la ley decía, haz esto y vivirás. La ley era externa. Y el apóstol Pablo no está hablando de una obra externa, está hablando de una relación interna, de una obra interna. Entonces el verdadero cristiano ha experimentado una circuncisión espiritual. Entonces, porque él habla también de los que se mutilan. Y usa la palabra mutilación para hablar de la circuncisión. Ahora, recuerda que para los judíos la circuncisión era la señal del pacto. Por eso ellos decían, toda persona que viene, los primeros cristianos eran judíos. Pasaron muchos años hasta que hubo los primeros convertidos no judíos. Por eso es que ellos querían que los convertidos al cristianismo adoptaran las prácticas judías. Porque era lo que ellos conocían. Era la ortodoxia, la manera correcta de creer. ¿No? El verdadero cristiano ha experimentado una circuncisión espiritual en Cristo y no necesita ninguna operación carnal. Entonces San Pablo previene, cuídense de los judaizantes, los que les están diciendo que tienen que hacerse judíos o adaptar las costumbres judías para poder ser aceptables como cristianos. Cuídense de esas personas que necesitan fe y buenas obras, y cuídense de los que dicen que necesitan circuncidarse. Como pueden ver ustedes, la mayoría de estas cosas tienen que ver con situaciones externas, porque era una religión externa. Y ese es el peligro con la religión. La religión son las cosas que yo debo de hacer para ser salvo, ¿verdad? Las obras. Ahora, somos llamados a hacer buenas obras, pero no para ser salvo. Hemos sido salvos, dice, para buenas obras. Al revés. Entonces no es que, ok, ya soy salvo, no tengo que hacer ninguna buena obra. No, al contrario. Porque somos salvos, lo que vamos a hacer es bueno. Es el resultado de una relación nueva, de nuevos valores, de vida nueva en Cristo. Ok, ¿algún comentario? Perdón que estoy tapado hace como 3 semanas, un poquito antes, la cabeza, la nariz también. Es el clima de nuevo pastor de Santana.
¿Cómo es que me dijo la hermana ahora? Son los tiempos, dice, el tiempo que tienes de vivir. ¿Cómo es que está? Es el tiempo. ¿Cómo es, hermano? Nada. El tiempo, ahí está. Es el tiempo. Él es inocente, ¿no? Entonces la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, el diezmar o cualquier otra práctica religiosa no puede salvarnos de nuestros pecados. Solamente la fe en Cristo Jesús puede salvarnos. Ahora, uno no puede ser salvo y no hacer esas cosas. ¿Correcto? Esas cosas no me van a salvar, pero cuando soy salvo voy a hacer esas cosas. Pasos de obediencia, pasos de fe. Sí. Claro, ajá. Claro, claro. Y Juan Wesley, hablando de Juan Wesley, él habla de, ¿cómo es que se llama, hermano? Aquí no. No habla de buenas obras, pero ¿cuál es la palabra que él usa? Él usa una palabra, medios de gracias. Son medios de gracias. Y entre los medios de gracia está el hacer bien a las personas. ¿Ve? La comunión, por ejemplo, la Santa Cena es un medio de gracia. Lo que quiere decir que Dios transmite gracia a través de eso. Tener la comunión es algo importante. Si no es una rutina, si es una experiencia, un momento especial, hay gracia. Entonces, el bautismo hay gracia, un medio de gracia. Esto es un medio de gracia. El estudio de la palabra es un medio de gracia. ¿Ve? Entonces, pero servir a otros es un medio de gracia también. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos? ¿Dónde vamos? La circuncisión, el bautismo, la cena del Señor. Ajá. El diezmo o cualquier otra práctica religiosa Ajá. no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo quería añadirle de que es un medio de gracia que no queda sin su recompensa. Correcto, correcto. Solamente la fe en Cristo puede hacer eso. Entonces, él adora a Dios en el Espíritu, hablando del apóstol Pablo. No depende de sus propias obras, que solamente son producto de la carne. La carne puede producir buenas obras. Se gloria en Cristo. Las personas que dependen en la religión por lo general se glorían en lo que han hecho. El verdadero cristiano no tiene que gloriarse. Y el apóstol Pablo dice, si en algo me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. ¿Verdad? Él no confía en la carne. Ustedes saben el dicho aquel, el texto bíblico aquel que dice, ayúdate que Dios te ayudará. Bueno, en el tiempo de Pablo eso era común también. La verdad es que estaban equivocados entonces y está equivocado ahora también. Entonces la Biblia no tiene nada bueno que decir acerca de la carne. Ustedes saben eso. Sin embargo, la mayoría de personas hoy en día dependen completamente de lo que ellos pueden hacer para agradar a Dios. Inclusive, bueno, voy a ser fiel a la iglesia. Y la idea es ganarme el favor de Dios. Piense, ¿cuántas de las cosas religiosas hacemos para ganarnos el favor de Dios? Porque queremos que Dios nos bendiga. Es decir, ¿por qué estamos aquí en esta noche? Bueno, algunos porque quieren aprender, otros porque es miércoles, otros, diferentes razones. Pero la verdad es que cuando hacemos las cosas para que Dios nos bendiga, estamos haciendo lo que acabamos de decir, que esa es obra. Esa es obra. Estoy contribuyendo, ayudando, tratando de convencer a Dios que haga algo por mí. Nosotros debemos de buscar a Dios porque amamos a Dios. Queremos saber más de Dios porque queremos vivir mejor la vida que Dios demanda de nosotros. Pero cuando hay una agenda detrás, y a veces ni estamos conscientes de la agenda, nada más
practicamos como estamos acostumbrados, ¿no? A hacer. Si el jefe nos dice que trabajemos horas extras, lo hacemos porque queremos ganarnos el favor del jefe. Queremos quedar bien con el jefe. Entonces, a veces con Dios queremos hacer lo mismo. Pero con Dios debe ser el resultado de nuestra unidad, relación y gratitud a Dios. Nuestro amor a Dios. Está difícil separar esas cosas. Ahora, dice el apóstol Pablo que la carne solamente corrompe los caminos de Dios. Dice el texto, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. En el texto que es 6:12. La carne no beneficia nada en cuanto se refiere a la vida espiritual. Y no tiene nada bueno de ella. Romanos 7:18. En mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita, dice el apóstol Pablo. Pero cuando se habla de la carne, no está hablando de esta carne. Está hablando de nuestra inquietud, o lo que llamamos el hombre viejo. O el pecado original. No estamos hablando de la carne esta. Esta carne se va un día de esto a acabar. Una dama estaba arguyendo con su pastor acerca de la fe y las obras. Y ella le dice, pienso que ir al cielo es como remar con un bote con dos remos. Un remo es la fe y la otra son las obras. Dice, si manejas con las dos, dice, va bien, pero si manejas con una, das vuelta, no avanzas. Entonces el pastor le dice, hay una cosa equivocada con tu ilustración. Nadie va a ir nadie va a ir al cielo en un bote de remos. Es decir, las obras no tienen como propósito movernos hacia el cielo. Las obras tienen como propósito exaltar a Dios. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Sí, cuando nosotros vamos a suponer que tenemos un programa aquí. Y he pensado, cuando escribía, ¿recuerdan el maná de hoy? Yo decía, ¿qué si la iglesia de Rancho tuviera un ministerio, el maná de hoy, que distribuía comida a la gente necesitada? En mi mente pasó muchas veces esa posibilidad, el maná de hoy. Ok, eso es fantástico, es buena obra. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Queremos hacerlo porque queremos ganar gente? ¿Queremos hacerlo porque queremos suplir una necesidad? ¿Queremos hacerlo por la gloria de Dios? Si lo hacemos para la gloria de Dios, vamos a hacer las otras dos cosas. Si lo hacemos para la gloria de Dios, vamos a bendecir a la gente con necesidad. Si hacemos para la gloria de Dios, a lo mejor ganamos gente para el reino de Dios. Pero el centro, el motivo, el móvil debe ser la gloria de Dios. Pero cuando Dios es glorificado, dice, ¿qué dice Jesús? Si ustedes me levantan, yo los voy a traer. Entonces sí, nada en contra de las buenas obras, pero la buena obra no debe ser algo que diga, bueno, voy a hacer esto bueno, porque esto me va a acercar al cielo. No, exactamente. Bueno, ¿seguimos? Entonces, el ejemplo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien quiere leerlo? Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Wow. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y algunos decimos, yo he estado en la iglesia 50 años.
Nunca he fallado con mis diezmos. La única vez que yo no estuve presente es cuando me enfermé o me iba de vacaciones. Aquí está mi lista, aquí están mis credenciales. Nada de eso que acaba de decir Pablo, ni le trajo satisfacción, ni a una relación con Dios. Nada de eso. En la carne él estaba feliz. En la carne, él podía hacer todo esto en la carne. ¿Cómo esto derrumba todas esas cosas que nosotros edificamos a veces, verdad? El apóstol, si cualquiera de nosotros pudiera decir estas cosas, mire usted, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, exige intachable. Y entonces, Pastor, mire lo que dice el versículo 4 de la 60 de Reina Valera. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ahí está la carne. Ahí está la carne. Y lo que él está diciendo es, nada de esto vale con el incomparable valor de conocer a Cristo. Es lo que él dice más abajo. Pensemos en esta hora, ¿qué tan religioso podemos ser? El Saulo de Tarso era religioso, celoso de su ortodoxia, celoso. No solamente celoso, estaba dispuesto a eliminar a aquellos que creyeran diferente. Perseguidor. Perseguidor de la iglesia. Las cruzadas, ¿no? Entonces, Pablo conocía, sabía lo inútil que era tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras. Todo eso es buena obra. Como decíamos al principio, lo que estaba alejando a Saulo de Cristo no eran las cosas malas, eran las cosas buenas. Todo esto es bueno. Nada de esto es malo, pero nada de esto hizo de Pablo el hombre de Dios. La religión no. Entonces la relación de Pablo con la nación. Ustedes tienen dice, esta sección intensamente autobiográfica. Lo tienen ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces la relación de Pablo con la nación. Ya estudiamos, nacido de la familia hebrea pura. Y entró al pacto cuando fue circuncidado. No era un prosélito, ni descendía de Ismael, el otro hijo de Abraham, ni de Saúl, el otro hijo de Isaac. Era de pura cepa. Una vez le dije a mis hijos, ¿sabían ustedes que el abuelito de ustedes, mi papá, era indio puro? Estaban tan felices. ¿Mi abuelito era indio? Sí, mi hijo, era indio puro. Ahí está la foto, míralo, indio. Estaban felices. Era indio de pura cepa. Indio de pura cepa. ¿Deben ver mis pómulos resaltados? Es la marca india. Es la marca india. Ya. Pero yo soy indio nicaragüense. Sí, entonces, ustedes, los pómulos resaltados es una, no es marca, pero un distintivo de los indios. Sí. ¿Ah? Eso. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la nación, tenía una relación fantástica. Seguimos. Su ejemplo, la relación de Pablo con la ley. ¿Qué dice? En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿Algo más? Tremendo. Para los judíos de los tiempos de Pablo, un fariseo había logrado la cima de la experiencia religiosa. Para nosotros un fariseo es un hipócrita, ¿no es cierto? Sí. No para Pablo, no en los tiempos de Pablo. Era alguien que había logrado la cúspide en su jornada religiosa. Entonces que Pablo no era un hipócrita, Pablo había llegado ahí por sus
esfuerzos personales, sus estudios, su esfuerzo, sus disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sí, no, él, otra vez, sincero, sincero. Nada de hipocresía, esa era la meta, llegar a ser un fariseo. ¿Cuál sería la meta nuestra ahora? Es llegar a ser santos. Sed santos. Sed santos, dice la palabra del Señor. La relación de Pablo con los enemigos de Israel. Ahora, en el caso de Pablo, ¿quiénes eran los enemigos de Israel? Los cristianos. ¿Y qué estaba haciendo con los cristianos? Persiguiéndolos. Ya, si era ya echarlos presos, si era posible eliminarlos. Ya. Al pobre Esteban se lo echaron. Sí, él estuvo ahí. Y él estuvo ahí presenciando y teniendo la ropa, participando. Ahora, algunos comentaristas piensan que cuando él dice que no tiene nada de qué gloriarse, viene a su mente su participación en la muerte de Esteban. Es decir, hay hasta cierto punto de sentimiento de culpa en la vida del apóstol. Por eso es que él dice, yo no tengo nada en qué gloriarme. Todo eso es basura. ¿Por qué? Por el celo de la ley hizo cosas que no eran rectas delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, la fe justa. Entonces, las pérdidas de Pablo, nada más. ¿Cuáles son? No, las pérdidas dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y seguimos, entonces, el punto 2, las ganancias de Pablo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Wow. ¿Quieres seguir leyendo? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, la ganancia de Pablo. Ganancia número 1, el conocimiento de Cristo. No quiero, dice, es más, todo lo que considero pérdida por razón incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Número 2, conocer a Cristo quiere decir una relación personal a través de la fe. La justicia de Cristo, esas son las ganancias de Pablo, el conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo. Y encontrarme en Él, no unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Qué bonito, ¿verdad? Y luego la comunión de Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y fue una experiencia personal a fin de conocer a Cristo. Y fue una experiencia poderosa y el poder de su resurrección. Y fue una experiencia, fue una experiencia dolorosa participar en los sufrimientos. Es decir, tremenda experiencia. Y por último, una experiencia práctica. Ser semejante a Él en su muerte. Solamente ahí tenemos un mensajote tremendo para predicar. Cristo
vino a ser el centro de la vida. Como lo hemos visto en Filipenses, dos cosas gobernaban la vida del apóstol Pablo: vivir para Cristo, ser como Cristo y ganar a los perdidos para Cristo. Eso era todo. Ahora, cuando nosotros vemos, el doctor Jim Bond predicó un sermón sobre Cristo, solamente Cristo. Y él toma la experiencia del apóstol Pablo para llevarnos a la necesidad de vivir una vida centrada, moldeada, modelada por Cristo. La experiencia personal, poderosa, dolorosa y práctica. ¿Qué clase de experiencia tenemos nosotros? Y tenemos la conclusión: Pablo ganó más que lo que perdió. Es más, sus ganancias fueron tan emocionantes que Pablo consideró todas las otras cosas como basura en comparación. Qué bonito, ¿verdad? Y al final tienen unas preguntas ustedes para reflexión. ¿Cuáles son algunas de las cosas tangibles e intangibles que pueden atraparnos y hacer que perdamos nuestro gozo cristiano? ¿Cuál es la diferencia básica entre la obra de la justicia y la justicia por la fe? Pablo describió los verdaderos cristianos como aquellos que se jactan en Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué se diferencian esas personas de las personas meramente religiosas? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se jactan de Cristo y las que son meramente religiosas? Es que la persona que se jacta de Cristo está dándole la gloria a Dios en su vida, mientras que las otras personas, ¿verdad? Las que están, ¿Las religiosas? las religiosas, realmente ellos están hablando de la religión, pero como que son ellos los que están llevando a cabo la Ya. Está basado en lo que pueden hacer, en lo que hacen para lograr su salvación. ¿Por qué el verdadero cristiano no pone su confianza en la carne? Dice, no hay nada, según lo que estudiamos, no hay nada bueno en la carne. No. Es más, dice el apóstol Pablo: no os engañéis, nadie puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Ya. ¿Cuál es la única buena obra que lleva al pecador al cielo? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única obra que nos lleva, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué la sinceridad no es suficiente para la salvación? ¿Cómo es Pablo un buen ejemplo de esto? Porque por su sinceridad con el culto judío y con su nación y todo, se estaba convirtiendo en un tremendo asesino. Increíble, ¿no? Pablo era un hombre sincero, ya lo vimos y no vamos a repetirlo, pero eso lo tenía desviado completamente. Entonces, la religión, por buena que sea, es religión y es basada en lo que la persona puede hacer, el esfuerzo humano, el esfuerzo de la carne. Ya. Bueno. Ya. Probablemente no, ellos han leído tal vez la doctrina de su fe. Sí. Y a mí, por ejemplo, el apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento. Ese es. Sí. Entonces, hay personas que conocen la Biblia para contradecir. Y sí la conocen. Ellos no la usan para practicarla, la usan para refutar la fe cristiana. La usan para refutar la fe cristiana. Pero pienso que hay mormones, testigos de Jehová,
otros grupos que sinceramente creen lo que creen. No están tratando de ser maliciosos, están sinceramente equivocados. Pablo era uno de esos, pero a menos que no haya un encuentro damasceno, las cosas no van a cambiar. Y nos toca a nosotros, de alguna manera, llegar a ello con la verdad del Evangelio. Porque estoy seguro que no son felices a pesar de ser fieles a su religión. Hay un vacío todavía en sus vidas, que solo Cristo puede llenar. Nada más, nada más. Hermana. Una cosa que miramos de Pablo, podemos aprender de Saulo, no después de Pablo, es mirar cómo Saulo, cómo su boldness, ¿cómo se dice? Atrevimiento. De lo que él creía cuando ya es convertido, boldness en serle fiel y la convicción firme que tuvo de ser fiel a Cristo. Y proclamar a Cristo. Sí, es decir, el hombre vivía la ley, practicaba la ley. Cuando viene a Cristo, ahora practica su relación con Cristo. Su fe en Cristo ahora la pone en acción, proclamando a Cristo. Y con el mismo atrevimiento que siguió a los cristianos, con ese mismo atrevimiento predicó el Evangelio para convertir a la gente. Gracias, hermana. Ojalá que nosotros... Por eso dicen algunos, ¿no?, que las personas más duras para ganar para el Evangelio son las personas más efectivas después que conocen a Cristo. Ya. Gracias a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Mano, Rudy está esperándonos con un café allá. ¿No hay café? ¿Está frío? Ay. Un día de esto hay que poner un rótulo que diga ahí, no la desconecten, por favor. Aunque haga ruido. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por vidas que tú cambias, vidas que parecen imposibles de cambiar. Cuando tú hablas, no hay corazón empedernido que tú no puedas quebrantar, por empedernido que tú no puedas quebrantar. Y ayúdanos a creer eso, Señor, para proclamar con libertad el Evangelio, saber que no nos corresponde a nosotros convencer a la gente, sino a tu Espíritu Santo, Señor. Nuestro trabajo es sembrar la semilla y tu trabajo, Señor, es hacer que esa semilla crezca. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a nosotros a tener el atrevimiento que el apóstol Pablo tenía. Que esa fuerza que tenía antes de ser cristiano, en la religión que practicaba, la invirtió en la nueva fe en Cristo. Ayúdanos a ser iguales. Bendícenos. Y oramos por la iglesia de Rancho, que nos ayudes a ser una iglesia que te ama, que te sirve, que proclama, que ora, que discipula, que se ensancha, que se relaciona saludablemente, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que cuida de cada uno, Señor. Oramos por las personas que están enfermas, que pongas tu mano sobre ellos. Por los testimonios de victoria te damos gracias, Señor. Y oramos, Padre Santo, que el resto de esta semana tú estés con nosotros. Nos bendigas, nos ayudes y nos guíes, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.